Shabbat Shalom, mis pajaves Javerín. Shabbat Shalom, familia amigos. Nuestro estudio de esta semana nos corresponde en el libro de Génesis, el capítulo 25, los versículos 19 al capítulo 28, versículo 9. Es la parashá número 6, cuyo título es Toldot, que significa generaciones. Y la parashá, pues, como dijimos, da comienzo a las generaciones de nuestro patriarca Abraham, de nuestro patriarca Isaac. También vemos que Isaac y Rebeca se casan y después de 20 años de estarle suplicando al Eterno, ya que Rebeca era estéril, el Eterno escucha sus oraciones, escucha sus plegarias y los bendice con un par de mellizos. También nos dice la palabra que le dice a Rebeca que de su seno saldrán dos naciones. Y ahí nacen Esaú y Jacob, ¿sí? Y vemos una serie de situaciones de estos dos grandes personajes. Nos dice la misma escritura que Esaú era preferido de su padre y Jacob era preferido de su madre. También vemos el episodio en el cual Esaú vende la primogenitura a su hermano Jacob. Más adelante vemos que Jacob, con la complicidad, con la ayuda de su madre, suplanta a su hermano y se viste y se coloca todos los vellos como su hermano y le lleva la comida a su padre y recibe la bendición. También vemos que Esaú se da cuenta de la situación y ya era tarde y quiere matar a su hermano. Y ya finalizando la paracha vemos que a Jacob le toca huir porque su hermano deseaba matarlo. Y en esta ocasión, pues centrémonos en nuestro patriarca Isaac y vemos que él quiso imitar a su padre Abraham. Cuando hubo hambruna en Egipto, él quiso partir de Egipto, pero el Eterno no se lo permitió, ¿sí? También vemos que él miente, igual que su padre Abraham, cuando con Abimelech conoce a Sara, a Abraham, y la presenta como su hermana. Y en esta ocasión, Isaac presenta a su esposa Rebeca como su hermana. También vemos más adelante que él está destapando los pozos y los pozos que su padre había hecho, ¿sí? Los pozos que su padre había acabado, ¿sí? Entonces acá pues el Eterno nos está dejando una enseñanza a cada uno de nosotros, que en muchas situaciones nuestros hijos querrán imitarnos a nosotros, ¿sí? Y tenemos nosotros una tremenda responsabilidad de saber actuar bien delante de nuestros hijos. Ejemplo, un padre de familia pues es una persona que suelta con mucha facilidad palabras de alto calibre, pues no va a tener ninguna potestad de refutarle si su hijo es grosero en el hogar, ¿sí? Entonces, es bien importante que nosotros seamos ejemplo para nuestros hijos. Aquí vemos que Isaac quiso hacer siempre todo igual que su padre. Leamos en esta ocasión Génesis 26, 16, 1 en adelante. Entonces Abimelech dijo a Isaac: vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces aquí vemos que Abimelech, viendo que Isaac había sido bendecido grandemente por el Eterno, le ordena que se vaya de ese lugar, que se vaya a sus territorios. Y acá vemos una primera enseñanza, que las bendiciones materiales que el Eterno tiene para sus hijos, ¿por qué? Por la obediencia y por tener un corazón recto, ¿sí? Ahí vemos que Isaac en ningún momento tenía
como prioridad sus bienes materiales. Él siempre estaba haciendo la voluntad del Eterno y el Eterno lo bendice con las mismas promesas que le da a su padre Abraham, ¿sí? Una segunda enseñanza vemos que Isaac no se enfrentó con ellos, no tuvo ningún conflicto con ellos. Recordemos que Abimelech le dice que se vaya a sus territorios, porque ellos y los gobernantes y los grandes personajes no eran tan adinerados, tan ricos como en ese momento lo era Isaac, y ellos pues se sentían avergonzados, ¿sí? Y simplemente le dice que se vayan de ese territorio. Y vemos que con mucha humildad y con mucha sencillez, Isaac parte. Tranquilamente él había podido, como era poderoso, tenía muchas capacidades y todo, pues tranquilamente había podido pelear con ellos y pelear por esos territorios y ganar a los filisteos, pero en ningún momento él quiso hacer eso, sino simplemente fue prudente y se retiró, ¿sí? Entonces, también vemos que él está acabando los pozos de su padre, que son 3. El primero lo vemos en la palabra que es Esek, que significa discusión. El segundo, Signá, que significa acusación. Y el tercero, Rehobot, que significa amplitud, ¿sí? Entonces, acá vemos otra enseñanza, que los pozos tienen una interpretación muy especial en el judaísmo, muy interesante. Simbolizan una riqueza espiritual. Cuando una persona empieza a cavar, a buscar en la tierra agua para sobrevivir, entonces aquí vemos que nos quiere dar la interpretación de que cuando nosotros comenzamos a cavar, ¿sí? Si no hallamos agua, ¿qué hacemos? Buscamos otro terreno, otro sitio para seguir excavando, ¿hasta qué? Hasta encontrar agua. Espiritualmente lo podemos interpretar como dijimos, que los pozos simbolizan la riqueza espiritual, que cuando se quitan las capas de la tierra, son las capas del materialismo y las capas de la arrogancia del ser humano, ¿sí? Pero si cavamos a través de la palabra, a través de la Torá, reconocemos nosotros de esa sed y seguimos excavando, seguimos escudriñando, venceremos, encontraremos esa agua que sabemos que Yeshua, nuestro Mesías, es la agua viva, ¿sí? Esa agua que nosotros añoramos. Y otra enseñanza que nos quiere dar la palabra en este momento es que dice que Isaac fue a cavar los mismos pozos de su padre, o sea que fue a reabrirlos, ¿sí? De los enemigos pues, habían tapado esos pozos. Entonces, acá, ¿qué nos quiere decir el Eterno? ¿Qué nos quiere hablar? Que tal vez nuestras bendiciones han sido tapadas porque nosotros en ciertos momentos pues el enemigo ha querido destruirnos, pero nosotros con la oración, con el ayuno, con el estar persistiendo y buscando el Eterno, con nuestro testimonio, el Eterno nos va a volver a abrir esas bendiciones, ¿sí? Ya que, como dijimos, pues el enemigo pues las ha tapado. Y también eso, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere significar? Que si por alguna razón nosotros nos hemos alejado del Eterno, si hemos dejado de recibir bendiciones en muchas áreas de nuestra vida, es tiempo de que nosotros cavemos esos pozos, es tiempo de restaurar nuestra relación con el Eterno, ¿sí? El Eterno tiene grandes bendiciones para nosotros, pero nosotros somos los que en muchas situaciones impedimos esas bendiciones. La Jactará, los profetas, vemos en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, versículo 7, ¿sí? Y vemos en esta ocasión que el Eterno está usando al profeta para que le diga a los sacerdotes, le diga al pueblo que no está agradado con sus sacrificios, que ellos están llevando sacrificios que no le agradan al Eterno, que más bien ellos deben de enderezar sus
sus caminos, arrepentirse y enderezar sus caminos. Leamos Malaquías 1, 6 al 8. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentéis un animal ciego para el sacrificio, no es malo. Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, no es malo. Entonces, el Eterno está hablando aquí a los sacerdotes, que eran las personas que tenían la función de ofrecer los sacrificios, pero también al pueblo, porque llevaban cualquier cosa. Los mismos sacerdotes permitían que el pueblo llevara cualquier cosa a llevar como sacrificio al Eterno, ¿sí? Y el Eterno, recordemos que el Eterno tenía unas leyes especiales para los sacrificios, en el cual los animales tenían que ser un animal puro, un animal sin defecto, ¿sí? Y ellos simplemente ya cogieron como una rutina ahí, en el cual pues llevaban cualquier cosa para presentarle al Eterno. Y eso es lo que al Eterno no le agrada nada de eso, ¿sí? Hoy en día estamos en las mismas situaciones, aunque no se hace sacrificio de animales porque recordemos que los sacrificios se hicieron hasta cuando estuvo el segundo templo, después de la destrucción del segundo templo, pues ya después nuestro Dios, nuestro eterno Dios, envió a su Hijo Jesús HaMashiach para que muriera en un madero por nosotros. Él se hizo sacrificio por cada uno de nosotros. Entonces, acá el Eterno le está refutando al pueblo, le está refutando a los sacerdotes que ellos le colocaban al Eterno cualquier cosa. Traían animales ciegos, animales cojos, en muchos casos muertos, ¿sí? Ofrecían animales impuros, y el Eterno no quiere nada de eso de nosotros. El Eterno quiere que nosotros verdaderamente le llevemos al Eterno sacrificios verdaderamente que lo agraden a Él. El Eterno quiere que nosotros tengamos una relación auténtica con Él, que tengamos un tiempo especial con Él. Pero nosotros creemos que con levantarnos y una oración pequeña o de pronto ni siquiera una oración, sino salir para nuestro trabajo y con llevar una vida bien en el trabajo y todo, con eso estamos agradando al Eterno. Sí estamos agradando una parte, pero no hemos tenido ese tiempo con el Eterno que el Eterno quiere que tengamos con Él. ¿Sí? El Eterno quiere que cuando nosotros tengamos tiempo con Él, sea un tiempo especial, sea un tiempo agradable, un tiempo sin afanes, un tiempo sin preocupaciones, un tiempo en el cual nosotros entreguemos ese periodo de tiempo, sea X minutos, sea media hora, una hora, que dediquemos ese tiempo al Eterno, sea verdaderamente con mucho amor, que el Eterno reciba ese sacrificio nuestro, esas oraciones nuestras, esas alabanzas nuestras, como un olor fragante, que Él lo reciba, ¿sí? Recordemos que ellos no hacían nada de eso, simplemente estaban dando sacrificios ahí a cualquier cosa, ¿sí? Y el Eterno no le agrada nada de eso. Él no nos está forzando. Simplemente quiere que nosotros verdaderamente, cuando nos sacrifiquemos, bien sea nuestra carne, nuestra comida o que sea un sacrificio verdaderamente con amor para el Eterno. Miremos lo que nos dice el libro de Romanos 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces acá el Eterno quiere que nosotros verdaderamente hagamos la voluntad de Él, ¿sí? Que el Eterno nos ayude a verdaderamente hacer la voluntad del Eterno, que apreciemos nuestros cuerpos, que
no nos vayamos a inmundicia, sino que verdaderamente amemos nuestros cuerpos. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Que en esta jactará al Eterno lo que nos está dando es una exhortación, pero una exhortación con amor, no es una exhortación con castigo, sino que en ningún momento Él quiere destruirnos, sino que Él quiere nos está exhortando para que nosotros, si nos hemos desviado nuestros caminos, si estamos llevando una vida de tibieza, enderecemos esos caminos y verdaderamente tengamos tiempo con el Eterno para asimismo poder recibir las bendiciones del Eterno. La Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, vemos en el libro de Hebreos, capítulo 12, los versículos del 14 al 17. Leamos. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Entonces, la porción comienza aconsejándonos que debemos de verdaderamente nosotros vivir en paz con los demás, vivir también nosotros en santidad, que la presencia del Eterno siempre esté reflejada en cada uno de los actos que nosotros hagamos. Y como creyentes, pues, debemos de llevar una vida de testimonio y que no permitamos que ninguna situación o ninguna causa fuerte con otras personas, un enfrentamiento, lo que sea, no permitamos que nosotros nos enfrentemos, sino que más bien que el Eterno nos ayude por medio de su Espíritu Santo a saber mediar en cada situación, que si nos hacen mal, no pagar mal con mal, sino pagar mal con bien, ¿sí? Que nosotros verdaderamente, como nos dice la palabra, mire que Esaú simplemente, él quería acabar con su hermano. ¿Por qué? Porque ya le entró a él una raíz de amargura, ¿sí? Y nosotros como creyentes, como conocedores de la palabra, nosotros actuar al máximo lo mejor que podamos. Como dijimos, por más que una situación esté difícil, no nos dejemos desubicar emocionalmente, aunque en muchas ocasiones pues no es fácil. Una cosa es decirlo y la otra es actuar, pero nosotros no permitamos que nos entre a nosotros esa amargura. En muchas ocasiones nos han hecho daño, pero nosotros, como digo, no pagar mal con mal, sino más bien oremos por esas personas. La misma palabra nos lo dice, el Señor nos lo dice, que mejor oremos por nuestros enemigos, oremos por aquellos que nos hacen daño, ¿sí? Y que ese es un reto muy personal que nosotros tenemos cada uno de nosotros, en el cual, pues si se nos dificulta, pero el Eterno quiere que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros superemos esas situaciones. Y también dice que no haya ninguna inmoralidad profana como Esaú, que menospreció que la bendición, ¿sí? Y dice que la inmoralidad, nos habla aquí especialmente de la inmoralidad espiritual, ya que él no valoró la bendición que él tenía, que tenía una doble bendición, y él no la valoró, sino que simplemente él vio en la progenitura pues como algo pasajero, algo que no era de mucha importancia para él. ¿Por qué? Porque él miraba más lo material, ¿sí? Cuando él ya se dio cuenta, cuando él ya quiso arrepentirse, ya era tarde, ¿sí? Él siempre actuó en contravía de todas las cosas que su padre le prohibía. Porque mire que él dijo que no se casara con mujeres eteas, y él fue y se casó con 2 mujeres eteas, ¿sí? Entonces, vemos que también nos dice la palabra en la parashá anterior que él se reconcilió con su hermano, ¿sí? Pero parece que fue una forma muy superficial, porque la palabra nunca nos dice que él le aconsejó a sus hijos, a su familia, que amara a sus demás familiares, ¿sí?
Entonces vemos en este momento vemos a un Esaú que simplemente quiso hacer las cosas en la carne, ¿sí? Que él no valoró los regalos que le tenía el Eterno, ¿sí? Y tuvo pues muchas situaciones muy negativas. Él dejó huellas pues muy negativas en su familia, en su entorno. Entonces cabe una pregunta: ¿qué huellas voy a dejar a mi familia? ¿Qué huellas voy a dejar a mi nueva generación? Entonces depende de nosotros llevar una vida recta al máximo. Y ahí tenemos el ejemplo muy claro entre dos personajes que eran Esaú, que quiso hacer siempre lo material, y Jacob, que él quiso hacer las cosas en la parte espiritual, llevar una vida agradable delante del Eterno. Amada familia, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la Parashá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, comparte este video a otros y suscríbete a este canal. Una semana de bendición para todos. Shabbat Shalom.